Saludos cordiales desde Puerto Rico. Es un placer nuevamente poderme dirigir a ustedes por este medio. Yo soy Carlos D. Aponte de la Continuación de la Iglesia de Dios y hoy el sermón se titula Preparándonos para la obra corta y el hambre de la palabra de Dios. La Biblia se refiere a una palabra corta o a una obra corta que será interrumpida en el libro de Romanos. El libro de Amós habla de algo comúnmente también conocido como el hambre de la palabra. ¿Podrían estar estos relacionados de alguna manera? ¿Han discutido estos asuntos los ministros de la Iglesia de Dios? ¿Qué podrían significar? ¿Hay algún grupo tratando de trabajar en la preparación de esto ahora? ¿Quién? Y si es así, ¿qué están haciendo? Cuando el término obra corta es mencionado por los cristianos, generalmente es algún tipo de referencia a un pasaje del libro de Romanos. El apóstol Pablo escribió, aquí mostraré 3 traducciones. Vayamos a Romanos capítulo 9, versículos 25 al 29. Y esto es de la versión Reina Valera de 1960. Versículo 29. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Ahora vamos a leer los versículos 27 al 29 de Romanos 9, pero esta vez de la versión de la Biblia en inglés, Youth Literal Translations. Aquí lo traduje al español. E Isaías clama acerca de Israel: si el número de los hijos de Israel fuere como la arena del mar, el remanente será salvo, porque está acabando un asunto y lo está acortando en justicia, porque un asunto acortado hará el Señor sobre la tierra. Y según lo dicho antes por Isaías, si el Señor de Sabaoth no nos dejara una descendencia como Sodoma habíamos llegado a ser, y como Gomorra habíamos sido hechos semejantes. Ahora voy a leer de la versión de inglés Douay Rheims Challoner, que también está traducido aquí. Versículo 27. E Isaías clama acerca de Israel: si el número de los hijos de Israel fuere como la arena del mar, un remanente será salvo, porque él acabará su palabra y la acortará en justicia, porque palabra breve hará el Señor sobre la tierra. Y como Isaías predijo, si el Señor de Sabaoth no nos hubiera dejado descendencia, habríamos sido como Sodoma y habríamos sido semejantes a Gomorra. Bien, aquí en ese versículo que dice Señor de Sabaoth, eso significa Señor de los ejércitos. Noten que una obra o palabra, materia corta, procederá a un tiempo de destrucción. El mensaje de la palabra de Dios se difundirá y esto sucederá. Los gentiles y los israelitas deben ser alcanzados. Y hay varios puntos de vista sobre esta obra corta. Aquí le voy a leer unos comentarios de una fuente protestante llamada
Gill's Exposition of the Entire Bible. Y esto dice, porque Él acabará la obra. Este pasaje presenta algunas dificultades. Algunos, en lugar de obra, leen cuenta y suponen que es una alusión al ajuste de cuentas. Cuando se corta el resto, que comúnmente es muy poco, y así se refiere al pequeño número de los judíos que serán llamados y salvados, como antes, otros lo leen, la palabra, otros del Evangelio, introduciendo y revelando una justicia perfecta para la justificación de los pecadores, lo que la ley no podía hacer, todo ajeno al propósito del apóstol, aquellos quienes piensan que se refiere a la obra de Dios, su extraña obra, su obra de justicia punitiva que terminará y la acortará en justicia, porque una obra corta hará el Señor sobre la tierra, cuando cortó y destruyó a la mayor parte del pueblo de los judíos, y salvó a un remanente, parecen acercarse más a la mente del profeta y al designio del apóstol al citar este pasaje. Bien, también voy a leer aquí de las fuentes católicas romanas que no suelen verlo de esa manera. Y esto es de su santo Tomás de Aquino. En segundo lugar, cita la causa de la salvación. Primero, la eficacia de la palabra del Evangelio, diciendo, palabra eficaz y breve. Nótese aquí una doble eficacia de la palabra evangélica. La primera, que es la palabra es cumplida, es decir, perfectiva. La ley no perfeccionó nada, Hebreos 7:19, pero el Señor dice, no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla, Mateo 5:17, porque aplicó la verdad a las figuras de la ley, explicó debidamente los preceptos morales de la ley, quitó las ocasiones de transgredirlos e incluso añadió consejos de perfección. Así dijo el joven que había guardado todos los preceptos de la ley. Una cosa te falta. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Mateo 19:21. Por eso dijo a sus discípulos, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Mateo 5:48. La segunda eficacia es que la palabra se acorta. Esta se une convenientemente a la primera eficacia, porque cuanto más perfecta es la palabra, más profunda es y es consecuencia más sencilla y breve. Ahora bien, la palabra del Evangelio abrevia las palabras de la ley, porque incluyó todos los sacrificios figurados de la ley en un solo sacrificio verdadero, en el que Cristo se ofreció a sí mismo como víctima por nosotros. Efesios 5:2. De otro modo, porque el Señor, es decir, Dios Padre, ejecutará su breve palabra, es decir, se encarnará, porque el Hijo de Dios se despojó de sí mismo, tomando forma de esclavo. Se le llama breve, no porque nada haya sido sustraído de la plenitud o grandeza de su divinidad, sino porque sufrió nuestro destierro y pequeñez. Eso fue de estudio bíblico de Tomás de Aquinas, Romanos capítulo 9. Y los católicos romanos, parecen entender que algo es breve o corto, pero no me he encontrado con nada que indique que consideren que se trata de una obra corta en el tiempo final. En cuanto a una palabra corta o a una obra corta o un asunto corto, recuerden a Marcos capítulo 4 versículo 14. No tienen que ir allá, pero este dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Y la obra corta tiene que ver con sembrar la palabra. La palabra de Dios es verdad, como dice Juan 17:17. Es una obra
de propagación de la verdad que Dios ha planeado, pero que Él acortará. Aunque Isaías escribió algo de lo que se cita en Romanos capítulo 9, versículo 27 al 29, eso comparándolo con Isaías capítulo 10, versículos 22 al 23, el Nuevo Testamento parece seguir más de cerca la Septuaginta en este punto que el original hebreo. La Septuaginta era una traducción griega de las escrituras hebreas. Y aquí hay comentarios de algunos comentaristas protestantes. Voy a leer otro aquí de Cambridge Bible for School and College. Porque él terminará, etcétera. Estas palabras concuerdan estrechamente con la letra de los LXX, pero no con la de los hebreos. Sin embargo, transmiten el punto de los hebreos lo suficiente para el propósito de la cita. Y San Pablo así las adopta. En algunos documentos importantes la cita termina con acórtalo, pero la evidencia no es concluyente. Como dije, eso es de Cambridge Bible for School and College. Y San Pablo sigue la LXX con una ligera desviación. El sentido del hebreo parece ser algo diferente. Eso lo dice el comentario de Licot para lectores en inglés. Bien, hay otro comentario aquí que voy a leer. Y esta vez es de Matthew Poole. Este versículo también se encuentra en ese lugar mencionado anteriormente, Isaías 10, versículos 22 y 23. El apóstol en esta y en otras citas sigue a los 70, que fue una traducción recibida y había sido solicitada por cerca de 300 años, aunque en este y en otros lugares es muy diferente del texto hebreo. Aquello que se dice que Dios termina y abrevia es su obra. El griego es logos, que significa su palabra o el relato, como algunos lo leen. Bien, aparentemente el Nuevo Testamento quería transmitir un concepto diferente a como estaba escrito originalmente en el Antiguo Testamento. Por favor, pasemos a Mateo, capítulo 24, versículos 14 al 21. Y hago una pregunta, ¿hay alguna brevedad relacionada con una obra en algún otro lugar del Nuevo Testamento? Notemos lo que Jesús dijo que sucedería. Versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Pero volviendo atrás, leyendo el versículo 12, leamos y noten lo que dice este versículo. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahora vayamos a Hechos, capítulo 14, versículo 27. Hechos, capítulo 14, versículo 27. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Ahora veamos otra escritura aquí. Vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 3,
versículos 7 al 8. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Si se fijan, el amor de muchos se enfriará y no les importará lo suficiente sacrificarse y pasar por la puerta abierta. Pasemos a Mateo capítulo 24, versículo 14, nuevamente. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora pasemos a Romanos capítulo 11, versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. La mayoría no se dará cuenta de que el fin no puede llegar hasta que Mateo 24:14 se haya cumplido, hasta que más de la plenitud de los gentiles hayan entrado. Los gentiles a quienes Dios llamará en esta era deben entrar. Por lo tanto, plantar las semillas para eso es parte de la obra corta. Y también el apóstol Pablo escribió, vayamos a 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 14 al 16. Y este dice: a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Muchos hoy en día, en lugar de prohibirlo, como los judíos minimizan o ridiculizan el alcanzar a los gentiles en lugares como África, pero ellos no parecen entender que la Biblia enseña que debemos instruir a muchos, incluyendo a los gentiles. La mayoría de los cristianos no serán filadelfinos al final, antes del comienzo de la gran tribulación. La mayoría de los cristianos todavía no tienen el mismo celo o amor por la verdad y proclamarla que deberían, aunque el libro de Hebreos enseña, pasemos allá, Hebreos capítulo 13, versículo 1, permanezca el amor fraternal. Filadelfia. Vayamos por un instante al libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículos 14 al 18. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14 al 18. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Jesús notó que había laodicenos después de los filadelfinos que no podían ver sus problemas y tenían la obra equivocada. Noten también que Mateo 24:14 vincula el éxito de la proclamación con la llegada del fin. Hay cierta brevedad en los pasajes de Mateo
capítulo 24, versículos 14 al 21, que ya leímos. Actualmente, mientras muchas iglesias de Dios, incluyendo la continuación de la iglesia de Dios, tienen registros que indican que han alcanzado a millones. No hay ninguna que yo conozca que haya alcanzado a miles de millones de manera importante. Sin embargo, se alcanzarán a miles de millones, directa o indirectamente, y esto sucederá durante la fase final de la obra. Pero más específicamente, probablemente, particularmente durante el tiempo de la obra corta. Y algunos en un trasfondo de la Iglesia de Dios, así como otros, pueden estar interesados en ver lo que el difunto Herbert W. Armstrong enseñó sobre esto. Así que hay algo que escribió sobre la obra corta de Romanos 9:28. Y voy a estar leyendo algunas de las cartas extractos de las cartas que el señor Herbert Armstrong escribió. Aquí está la primera. Así como Jesús dijo que Dios acortará los días de la gran tribulación, así Él nos dice a través del apóstol Pablo que Él acortará esta obra. Escuchen, léalo cuidadosamente, porque el Señor terminará la obra y la acortará en justicia, porque una obra corta hará el Señor sobre la tierra. Romanos 9:28. Queda muy poco tiempo. Necesitamos ser conmovidos, asustarnos lo suficiente para darnos cuenta de la seriedad del tiempo y de la de la seriedad de esta obra. Esto es lo que Dios está haciendo. El énfasis no es mío. Usted tiene el privilegio, al igual que yo, de tener una parte en esto. Necesitamos dedicarnos a ello como la cosa más importante de nuestras vidas, por mucho. Carta a los colaboradores del 29 de julio de 1968. Aquí hay algo que también escribió en unas cartas en el 1979. En Apocalipsis 7 está la profecía de Dios deteniendo, atrasando los eventos mundiales hasta el sellado de los 144,000 y la otra multitud innumerable de todas las naciones, pero Dios dice también, porque Él acabará la obra y la cortará en justicia, porque una obra cortará el Señor sobre la tierra, versión Nueva King James en inglés, Romanos 9:28. De ahora en adelante las cosas pueden suceder súbitamente, rápidamente, para terminar la obra que Dios nos ha llamado a hacer. Herbert W. Armstrong, carta del colaborador, 20 de agosto de 1979. Aquí tengo otra carta y esta dice: Dios estaba deteniendo los acontecimientos mundiales en el mundo de Satanás para dar a su iglesia más tiempo para terminar la obra y estar preparados nosotros mismos para su venida. Pero ahora muchas evidencias están apareciendo que los acontecimientos mundiales profetizados se están preparando para moverse rápidamente, trayendo el día del Señor y la intervención divina de Cristo, preparándose para su venida. Jesús ha dicho, Él terminará la obra y la acortará en justicia, porque una obra cortará el Señor sobre la tierra. Romanos 9:28. Carta a los colaboradores de Herbert W. Armstrong, 26 de octubre de 1979. Otra más. Dios Todopoderoso ha estado deteniendo el progreso de los acontecimientos mundiales profetizados. Hay un tiempo predicho en Apocalipsis 7 cuando Él hará esto otra vez. Pero entonces de nuevo Él terminará la obra y la cortará en justicia, porque una obra corta hará el Señor sobre la tierra. Herbert W. Armstrong, carta a los colaboradores, 9 de noviembre de 1979. Por lo tanto, él sintió entonces que una obra corta e importante sucedería más adelante, pero sintió en el 1979 que estaba siendo retrasada. Pero también dijo que la gente necesitaba estar preparada. Y parecía tener una opinión similar sobre el retraso en el 1983, como se desprende de la siguiente transcripción de uno de sus sermones. Él dijo:
Dios ha retrasado ciertos acontecimientos, pero Él dice que hará una obra corta y la cortará repentinamente. Jesús nos dio la expresión de cómo vendrá cuando menos se espera, y como una rata que es atrapada en una trampa instantáneamente, cuando ni siquiera lo sabía hasta que es atrapada. Y es así como de repente las cosas van a suceder, muy pronto. ¿Cuánto tiempo más Dios va a retrasar antes de lo que lo haga? No lo sé. Herbert W. Armstrong es cito basado en la ley de Dios, fecha del sermón del 30 de julio de 1983. Y sí, hubo un retraso y ese retraso continuó durante décadas después de su muerte. Jesús advirtió que muchos, incluidos los cristianos, no esperarían lo que está sucediendo y advirtió que necesitamos orar para ser tenidos por dignos. Lucas 21, 34 al 36. ¿No podría eso incluir también la preparación? Aquí hay algo que Herbert W. Armstrong escribió en una carta fechada el 17 de septiembre de 1982. Está escrito en Romanos 9 con concerniente a este mismo tiempo del fin, porque Él, Cristo, terminará la obra y la cortará en justicia, porque obra breve hará el Señor sobre la tierra, versículo 28. Y aunque entonces no estábamos en el tiempo del fin en ese entonces, ahora estamos mucho más cerca de Él. En una carta fechada el 18 de octubre de 1983, escribió que se dio cuenta de que la obra corta era para el futuro. Siento que Dios se moverá rápidamente pronto para hacer una obra corta, preparatoria para la venida de Cristo. La obra a corto plazo implica definitivamente prepararse ahora. Esta es una de las razones por las que cada vez se elaboran más materiales, literaturas, artículos, libros, folletos y sitios web. Y esto es lo que decía la última carta de Herbert W. Armstrong. La obra más grande está por delante. Nunca antes en la historia de la Iglesia ha sido posible cosechar una cosecha tan grande. Solo ha sido posible a través de la tecnología moderna, comenzando por la imprenta, la radio, la televisión. Cada uno de ustedes debe comprometerse a apoyar la obra de Dios. La obra de Dios debe avanzar como nunca antes. Dios está abriendo nuevas puertas en la televisión. Carta de octubre 1 de 1986. Dave Chortel, un exministro de la Iglesia de Universal, informó que Herbert W. Armstrong declaró lo siguiente en el 1984 a 1985, poco antes de morir en enero de 1986. Voy aquí a leer dos relatos de esto. El primero, unos meses antes de la muerte del señor Armstrong, mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de pasar varias horas con el señor Armstrong en su casa de Pasadena. Habló libremente de la poderosa obra que Dios le había encargado llevar a cabo y relató ciertos comentarios sinceros. Puedo decir que he terminado la obra que Dios me ha encomendado y estoy en paz por ello. He predicado y llevado el evangelio del reino de Dios a todo el mundo para testimonio a todas las naciones. El señor Armstrong continuó diciendo, he llegado a darme cuenta de que habrá una obra aún mayor que seguir, ir de nuevo, profetizar otra vez a todas las naciones, lenguas y pueblos, Apocalipsis 10:11, antes de la obra de los dos testigos, pero con más poder y con un mensaje de advertencia más fuerte. Por eso será para que lo hagan los otros. Y él continuó, será una obra corta, Romanos 9:27 al 29, comparada con el tiempo más largo para completar la obra que me fue dada y será acortada. Entonces comenzará la gran tribulación, así como la obra de los dos testigos. Estos durarán 3 años y medio, al final de los cuales Cristo regresará en gloria. La obra más grande está justo por delante, como se dice en la carta de RCG del 31 de mayo de 2013. Aquí está el otro relato. Cuando el señor Armstrong tenía 91 años, alrededor de 1984, Mona y yo tuvimos la oportunidad de pasar varias horas con él en su casa de Pasadena para visitarle e informarle
sobre la obra que nos había encargado. Teníamos que informarle directamente a él. Él habló libremente de la poderosa obra que Dios le había encomendado. Continuó diciéndonos que aún quedaba una obra mayor por hacer, para ir de nuevo y repetir lo que se ha hecho, pero con más poder y con una advertencia más fuerte, justo antes de que comenzara la obra de los dos testigos. Dijo que sería una obra corta, Romanos 9, 27 al 29, comparada con el tiempo más largo para completar la obra que se le había dado y que sería acortada. Entonces comenzaría la gran tribulación, así como la obra de los dos testigos. Estos durarían 3 años y medio. Enero 7 del 2012, Dave Shorter, Speak Out, carta de renuncia de la Iglesia de Dios Unida. La parte de la obra de Herbert Armstrong duró más de 50 años y aparentemente sintió que la obra corta sería mucho más corta que su obra, y eso es correcto. La esposa de Herbert Armstrong, Loma, tuvo un sueño que tenía dos partes relacionadas con la proclamación del Evangelio. Herbert Armstrong creía que era un sueño de Dios y que él cumplió la primera parte de ese sueño. Pueden ver Sueños, la Biblia, la Iglesia de Dios de la radio y la continuación de la Iglesia de Dios. Un artículo que está en nuestro sitio web. Pero eso dejó la segunda parte para ser cumplida después de su muerte, y eso está relacionado con la otra obra corta. Noten algo más que Herbert Armstrong escribió en el 1985. En estos últimos días, según la profecía bíblica, el conocimiento, tanto espiritual como material, iba a aumentar. La verdadera iglesia de Dios iba a ser puesta de nuevo en el camino, restaurando el glorioso conocimiento de la fe una vez dada a los santos en los días de los apóstoles originales. Herbert W. Armstrong, El misterio de los siglos, 1985. Lo anterior es precisamente lo que la continuación de la Iglesia de Dios ha hecho. Además, somos los únicos en que no solo hemos restaurado más información sobre la historia de la verdadera iglesia cristiana y otras doctrinas. Somos únicos en nuestro énfasis de cómo Satanás planea usar señales y prodigios mentirosos y profecías católicas privadas para engañar. Este último punto fue una vez bien conocido en la antigua Iglesia de Dios de la radio, pero parece que se ha perdido o no ha sido enfatizado por otros grupos. Joseph T. Cash, padre, fue designado por Herbert Armstrong para ser su sucesor. Menos de un mes de la muerte de Herbert Armstrong, Joseph T. Cash hizo algunas declaraciones indicando que también, leamos lo que él dijo, Dios ha puesto un fundamento sólido a través del señor Herbert Armstrong. Nuestra responsabilidad es ahora a construir la superestructura, y démonos cuenta, ministros, que la superestructura es lo que se hace más visible. Cuando la superestructura empieza a levantarse sobre sus cimientos, la gente empieza a darse cuenta de que se está construyendo un edificio. Joseph T. Cash, informe del Pastor General, 14 de febrero de 1986, página 2. Aquí hay otra cita. El señor Herbert Armstrong ha puesto unos cimientos muy sólidos. Lo que queda por hacer y completar es la superestructura. Ahora estamos en el proceso de construir ese edificio espiritual, dijo el pastor general Joseph W. T. Cash a más de 55 coordinadores del festival. T. Cash dijo a más de 55 jefes de departamento, funcionarios de la iglesia y esposas de ministros el 12 de febrero. Y esto fue publicado por Snyder M. del Worldwide News el 24 de febrero de 1986. Y parece que Joseph T. Cash consideraba que Herbert W. Armstrong le había encomendado construir la superestructura a partir de los cimientos que ya había puesto la era de Filadelfia. Pero lamentablemente, Joseph T. Cash no solo fracasó en eso, sino que se volvió contra la fundación, los cimientos, e intentó destruirla.
Ahora bien, aunque muchos de los grupos que se formaron después de la apostasía de Tikach no se volvieron fuertemente en contra de la fundación como hicieron las dos administraciones de Tikach, su hijo los relevó después de su muerte en el 1995 y no consiguieron construir la superestructura espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Ellos no lograron un crecimiento sustancial en restaurar los detalles de las verdades que la porción de Filadelfia tenía en asuntos como la historia de la iglesia, doctrina y profecía. Ellos han fallado en esos aspectos de entrenamiento, por lo tanto impiden que la mayoría de sus miembros puedan apropiadamente instruir a muchos sobre esos temas antes de que Jesús regrese. Aunque la Iglesia de Dios Viviente enseñó acerca de la restauración, nunca restauró lo que su líder fundador dijo que debía hacerse. Aquí hay algo publicado y escrito por su doctor Roderick C. Meredith. Y aquí está el primero, titulado Restaurar el verdadero cristianismo. ¿Qué significaría restaurar el cristianismo original de Cristo y los apóstoles? ¿Qué diferencia encontraríamos si el cristianismo original del Nuevo Testamento fuera enseñado y practicado genuinamente una vez más? ¡Wow! Esta restauración implicaría mucho más de lo que la mayoría de ustedes probablemente se den cuenta. Roderick C. Meredith vive según lo que Cristo enseñó, revista Tomorrow's World, mayo a junio de 2006. Aquí otro. ¿Qué pasó con la verdad? Esta revista puede darle las respuestas genuinas a estas preguntas, porque nosotros en esta obra del Dios viviente estamos seriamente tratando de restaurar el cristianismo apostólico, el cristianismo original de aquellos que vivieron en el tiempo de Jesús y los 12 apóstoles. Nosotros sentimos que, aunque la mayoría de los feligreses modernos son sinceros y bien intencionados, están absolutamente engañados con respecto a los temas principales de la vida, la muerte y el más allá. Ciertamente están engañados si piensan por un minuto que están practicando el verdadero cristianismo bíblico. Roderick C. Meredith, ¿qué pasó con la verdad? Tomorrow's World Magazine, noviembre-diciembre de 2003. Aquí tenemos otro, Restaurando al cristianismo original. A través de esta misma obra, estamos empezando a restaurar el cristianismo original. Esta es una de las razones principales para esta obra del Dios viviente al final de esta era. Todos los que respondan a sus enseñanzas tendrán ciertamente una ventaja inicial en la preparación para ser esos reyes y sacerdotes que Cristo está entrenando ahora para ayudarle a gobernar todo el mundo en el reino venidero de Dios. Roderick C. Meredith, Restaurando el cristianismo original, revista Tomorrow's World, julio-agosto de 2011. La verdad sobre los cristianos primitivos y apostólicos probablemente no está en la Iglesia de Dios viviente y es mucho más de lo que el doctor Meredith se dio cuenta, a pesar de que se le dijo en repetidas ocasiones. Para un ejemplo de los detalles, consulte los correos electrónicos de octubre de 2012 relacionados con el folleto de la Iglesia viviente. Tanto el doctor Wineal como el doctor Meredith, evangelistas de la Iglesia de Dios viviente, le dijeron al doctor Thiel que publicar y distribuir información errónea a sabiendas era aceptable siempre y cuando la mayoría de los que recibieran la información no se dieran cuenta de que era errónea. Pero veamos lo que la Biblia enseña. Vayamos a Jeremías, capítulo 48, versículo 10. Maldito el que hiciere engañosamente la obra del Eterno, y maldito al que detuviere su cuchillo la sangre. Cuando el doctor Thiel estaba en la Iglesia de Dios viviente en el 2011, estaba tratando de ayudarles a restaurar gran parte de la verdad sobre la historia de la Iglesia. El doctor Meredith estuvo de acuerdo en varias ocasiones, pero luego no cumplió su palabra. El hecho de que el doctor Meredith no cumpliera su palabra en ese y otros asuntos que fue una de las principales razones por la que se tuvo que formar la continuación de la Iglesia de Dios.
¿Dónde se ha restaurado más plenamente el conocimiento histórico de la Iglesia de Dios primitiva? En la continuación de la Iglesia de Dios. Uno de varios folletos que tiene prueba de ello sería Continuación de la historia de la Iglesia de Dios, el cual pueden ver, leer en línea o descargar totalmente libre de costo en nuestro sitio web www.cdlidd.es, www.cdelit.es. ¿Significa esto que no queda nada más por restaurar? No, pero significa que basado en los criterios publicados por la Iglesia de Dios Viviente y que la continuación de la Iglesia de Dios es el grupo que mejor ha hecho esta restauración. La continuación de la Iglesia de Dios también ha restaurado aspectos de la profecía bíblica mejor que la Iglesia de Dios Viviente y muchos otros grupos. Para ver algunos ejemplos pueden ir a nuestro sitio web y ver los artículos titulados ¿Quién es el hombre de pecado? 2 Tesalonicenses 2, y también un sermón que di sobre eso. Y se está levantando el futuro rey del sur y el tratado de paz de Daniel 9:27 y la apostasía, la Biblia y las enseñanzas de la Iglesia de Dios Universal. Y nosotros en la continuación de la Iglesia de Dios estamos restaurando regularmente mucha verdad sobre la historia de la Iglesia, la doctrina y la profecía. Y hemos hecho esto y más con diferencia, más que cualquier otro grupo en el siglo XXI. Y la Iglesia de Dios de otros tipos de asuntos. Herbert W. Armstrong creía que la Iglesia con el manto de Filadelfia cumpliría Mateo 24:14, que también pueden ver el artículo titulado La era de la Iglesia de Filadelfia. El difunto evangelista John Owen escribió sobre la obra del tiempo del fin, uno titulado La fase final de la historia de la Iglesia. Y él escribió lo siguiente: la Iglesia de Filadelfia se caracteriza por un celo por hacer la obra. Satanás ha sembrado confusión y desánimo. El Evangelio será predicado al mundo en este tiempo del fin, Mateo 24:14, y hay una creciente asamblea de creyentes que es a la vez celosa por la verdad plena y celosa para terminar la obra de Dios, así como el pueblo de Dios ha tenido que hacerlo desde el primer siglo en adelante. Así su pueblo hoy debe contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, como dice Judas 3. Dios dice claramente, Él acabará la obra y la cortará en justicia, Romanos 9:28. ¿A quién usará para hacerlo? Según Daniel 11:32, es el pueblo que conoce a su Dios, el que será fuerte y realizará grandes hazañas. John Owen, La Iglesia de Dios a través de los siglos, páginas 55 y 57 a 58. Y los fieles del remanente de Filadelfia son a los que John Owen se refería al final. Satanás tiene un gran plan para confundir. Y por supuesto, dado que los cristianos de Filadelfia deben contender por la fe que ha sido entregada una vez para siempre, tener más conocimiento sobre cuál era esa fe original hace que dicha contienda sea más efectiva. Esta es parte de la razón por la cual el conocimiento de la historia de la iglesia primitiva ayudará a terminar la fase final de la obra. Esto es algo de lo que escribió el Dr. Thiel hace unos años, lo voy a leer aquí. Él lo publicó aquí para mostrar que no tuvimos la idea de la RCG, ya que había escrito sobre ello años antes de las cartas de Dave Charter. Empiezo a leer lo que él escribió. Creo firmemente que Dios usará más poderosamente el remanente de la era de Filadelfia de la Iglesia de Dios para proclamar las buenas nuevas del Evangelio del Reino de Dios, y que la obra corta de Romanos 9:28 aún sucederá. Bostier, la gran tribulación no puede comenzar en 2009, 27 de diciembre de 2008. Aquí hay otra. En la próxima década, la pequeña secta secreta nazarena se levantará cada vez con mayor eficacia para cumplir la profecía que dio Jesús, como está registrado en Mateo 24:14. En última instancia, el mundo escuchará el mensaje de las buenas nuevas del venidero reino de Dios en la tierra bajo el gobierno de Jesucristo y sus santos,
que es el surgimiento definitivo de la secta secreta. Bostiel 2012 y el ascenso de la secta secreta. Libro Nazareno 2009, páginas 254 a 255. Aquí leeré otra. Para entonces Daniel 11:28, la obra corta que Pablo mencionó en Romanos 9:28 probablemente habrá comenzado o estará casi terminada, al igual que la predicación del Evangelio de Mateo 24:14, de la que habló Jesús, de la secta secreta que varios profetas han predicho y por lo tanto parece ser consistente con varias escrituras proféticas del tiempo del fin. Bostiel 2012 y el levantamiento de la secta secreta. Libro Nazareno 2009, página 291. Y también citó en otra publicación el 19 de agosto de 2012 titulada ¿Quién es la secta secreta y cuál es su ascenso? Y noten algo que se publicó pocas semanas después de la formación de la continuación de la Iglesia de Dios. Advertir al mundo de que el rey del norte está cumpliendo la profecía bíblica. Cuando haga esto, probablemente forme parte de la obra corta de Romanos 9:28, que Dios llevará a cabo a través de sus más fieles. Bostiel, el rey del norte, se levantará 12 de enero de 2013. Nosotros, en la continuación de la Iglesia de Dios, nos hemos estado preparando para la obra corta, estableciendo múltiples sitios web en múltiples idiomas, mientras investigamos y ponemos a disposición información sobre la historia de la Iglesia, la doctrina y la profecía, al mismo tiempo que proclamamos el Evangelio del Reino de Cristo al mundo como un testimonio. Y hemos puesto nuestras creencias en nuestro sitio web en muchos idiomas. Aquí hay un enlace a la declaración de creencias de la continuación de la Iglesia de Dios en español. Como ya mencioné, www.cdelit.es. Y hasta el momento hemos traducido la edición inglesa de nuestra revista Noticias de la Profecía de la Biblia a 14 idiomas y las ediciones de la revista han salido básicamente en el siguiente orden. En inglés, en español, tagalo, chino mandarín, swahili, alemán, dolwo, ruso, hebreo, hindi, griego, arábico, francés, chichegua y equeguisi. También se esperan otros idiomas en el futuro. Debemos llegar a más personas de todo el mundo, como dice Mateo 24:14 y Mateo 28, versículos 19 al 20. Y la gran mayoría no entiende el inglés, pero la mayoría sí entiende al menos uno de los 15 idiomas en los que hasta ahora está disponible nuestra revista. También tenemos materiales traducidos a más de 300 idiomas. Permítanme añadir que cuando el Dr. Thiel dio un sermón en Nueva Zelanda en mayo de 2015, titulado La obra corta, donde mencionó la necesidad de crear una base de datos de materiales en línea en múltiples idiomas. Él no tenía la idea de que Dios comenzaría a abrir grandemente esa puerta. Apocalipsis 3, versículos 7 y 8. En el otoño de ese año y que para el 2016 tendríamos traducciones a más de 100 idiomas. En el 2022 llegamos a más de 200 idiomas. Parece que la continuación de la Iglesia de Dios tiene literatura en más idiomas que cualquier otra iglesia de Dios conocida en la historia. Y esto parece ser necesario para cumplir las declaraciones de Jesús en Mateo 24:14 y Mateo 28:19 al 20. Desarrollar y mejorar nuestros materiales en línea en varios idiomas es parte de cómo nos estamos preparando para la fase final de la obra, incluida la obra corta. cdelit.es, la continuación de la Iglesia de Dios, el grupo que se esfuerza por ser el más fiel entre todos los grupos cristianos reales a la palabra de Dios, para ver cómo le ha ido a la cdelit, a la continuación de la Iglesia de Dios hasta ahora. Aquí hay enlace a 2 sermones del primer aniversario de la continuación de la Iglesia de Dios. Los sermones están actualmente en inglés.
Más adelante lo estaremos traduciendo al español. Y este es uno de los sermones que se ha logrado y la continuación de la Iglesia de Dios, 2 años de proclamación. Y hay un enlace en nuestro sitio web escrito a una versión de ese sermón en español, aniversario del primer año de la continuación de la Iglesia de Dios, que se ha cumplido. Y somos los únicos en nuestro enfoque de la verdad y en nuestra voluntad de defenderla. Las personas que sienten más amor por la verdad acabarán apoyándonos. Es posible que esta obra corta engrose temporalmente las filas de la Iglesia de Dios, incluidos algunos filadelfinos, pero tal vez con algunos laodicenos y muchos otros no verdaderamente fieles. Muchos bien podrían irse o alejarse, aunque algunos de los primeros serán los últimos y los últimos primeros, como dice Marcos capítulo 10, versículo 31. Algunos serán fieles y darán fruto, mientras que otros podrán partir, como está establecido en Mateo capítulo 13, versículos 18 al 23, y 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. Una vez pasada la tribulación persecutoria, que parece profetizada, ocurrirá antes de que llegue la gran tribulación, que hay una referencia a eso en Mateo capítulo 24, versículos 9 al 10 y versículo 21. Entonces vendrá el fin. Consideren también algunas de las palabras de Jesús. Vayamos a Mateo capítulo 24, versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Vayamos a Marcos capítulo 8, versículo 35. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y el evangelio la salvará. Veamos aquí otra escritura de lo que dijo Jesús en Marcos capítulo 10, versículos 29 al 30. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más, ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. En parte, porque el mensaje de la continuación de la Iglesia de Dios, el pueblo del pacto santo, enfurecerá al próximo príncipe rey del norte, que aparece descrito en Daniel capítulo 11, versículos 28 al 30. Uno o más asociados con la continuación de la Iglesia de Dios identificarán que el príncipe europeo de Daniel 9, 26 a 27, que se está levantando para convertirse en rey, no puede traer verdaderamente la paz, sino que traerá la guerra y estará aliado con el anticristo final. También advertiremos que la idea de una utopía dirigida por el hombre es falsa y que solo a través del regreso de Jesús y el Evangelio del Reino se dará tal condición utópica. Esto probablemente provocará una gran cobertura mediática. Es posible que se realice un escrutinio de la literatura de la Iglesia de Dios real, así como de la pretendida, y que varios aspectos de las doctrinas de la Iglesia de Dios reales e incorrectas probablemente sean ridiculizados. Entonces se esperaría que la cobertura de los medios cubriera más del mensaje de la Iglesia de Dios, como nuestro libro, el Evangelio del Reino de Dios, y esto puede estar asociado con la obra corta de Romanos 9:28. Dado que la verdadera Iglesia de Dios es tan pequeña, es muy probable que el hecho de que obtenga una cobertura significativa de los medios de comunicación
ayude a cumplir Mateo 24:14. Algunos del remanente de Filadelfia estarán explicando qué es Jesucristo y el reino de Dios, y no el ascenso de un líder militar, lo que el mundo necesita. Según Daniel, capítulo 11, versículo 32, el pueblo que conoce a su Dios será fuerte y hará grandes proezas. Cientos de millones, si no miles de millones, recibirán al menos un testimonio parcial. Todo ello probablemente hará que el rey del norte emprenda acciones que conduzcan al fin. Esto incluye las persecuciones previas, como aparece en Daniel capítulo 7, 25 y Daniel capítulo 11, 29, versículos 29 al 36, y posteriores a la tribulación. En cuanto a la cobertura mediática en 2014 y 2015, recibimos mucha atención de los medios chinos. Además, entre otros dos miembros de la continuación de la Iglesia de Dios y el Dr. Thiel han realizado unas 140 entrevistas de radio que han sido transmitidas en estaciones seculares. También, de vez en cuando, los principales medios de comunicación han accedido a nuestra información y la han publicado. El United Kingdom Express publicó 3 artículos en los que mencionaron al Dr. Thiel por su nombre a principios del 2018, y uno de ellos es Advertencia, Tercera Guerra Mundial. Estados Unidos dijo que las consecuencias del bombardeo de Siria prepararon el escenario para la guerra y la Tercera Guerra Mundial. Profecía. Predijo Baba Vanga el Nostradamus balcánico el ascenso de Putin y el fin del mundo. Se acabará el mundo el 23 de abril. Estallará la Tercera Guerra Mundial. Eso fue lo que dijo este farsante. Por favor, vayamos aquí a unas escrituras finales para cerrar el sermón. Pasemos a Marcos capítulo 16, versículo 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ahora pasemos a Mateo capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que nosotros, en la continuación de la Iglesia de Dios, continuaremos trabajando arduamente para seguir llegando a más y más personas alrededor del mundo, para así cumplir con la comisión que nos ha sido encomendada por Jesucristo. Y esto es una obra corta, una obra poderosa en la cual Dios nos ha abierto una gran puerta, la cual estamos aprovechando para predicar las buenas nuevas del reino de Dios. Pasemos a Juan capítulo 9, versículo 4. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Ahora pasemos al libro de Amós, capítulo 8, versículos 11 y 12. Amós, capítulo 8, versículos 11 y 12. He aquí vienen días, dice el Eterno Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra del Eterno. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra del Eterno, y no la hallarán. Sí, llegará esa noche oscura para toda la humanidad. Llegará esa hambre de la palabra de Dios. Pero nosotros tenemos que trabajar arduamente para difundir la palabra de Dios, para testimonio. Y entonces vendrá el fin. Nosotros en la continuación de la Iglesia de Dios hacemos lo mismo que Jesús hizo y predicó, el Evangelio del Reino de Dios. Y voy a terminar este sermón con las mismas palabras que Jesús pronunció. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Hasta aquí este sermón.
Les habló Carlos D. Aponte de la Continuación de la Iglesia de Dios. Hasta la próxima, mis queridos amigos y hermanos.